Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a los que nos acompañan. Vamos a estudiar un poquito más, vamos a estudiar, nos hace falta estudiar más y más, porque hay mucha distracción en el mundo y el creyente necesita alimentarse más de la palabra de Dios y sobre todo pidiéndole a Dios todos los días que le abra el entendimiento. Y ya me voy a calmar, tranquilo. Me quedé la semana pasada sobre el tema le estaba diciendo cómo Dios ha escogido a su pueblo. Acuérdense que esto es muy importante. El libro de Efesios habla cómo Dios llama a su gente y cómo Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea, el apóstol Pablo ha dicho, a mí Dios me escogió desde que estaba en el vientre de mi madre, ¿no? Entonces, Dios hizo un plan desde el principio de la creación. Acuérdate, tenemos que ponernos siempre a pensar que este mundo está hecho a vanidad. ¿Qué significa eso, hermano? Que no tiene propósito. No importa si llegas a ganar el mundo, no importa si eres hijo de Donald Trump, no importa quién seas, eres carne y cuando mueras, esa fue toda tu gloria. La gloria del hombre, dice Pedro, que es como la hierba del campo. La flor se cae, así también el hombre llega a cierto punto de su gloria, ¿verdad? Llega a un límite, pero luego muere. Ahí se acabó todo ya. Lo que hayas hecho ahí terminó. Pero Dios viene a enseñarnos que te quiere dar gloria eterna. Yo he venido, dice Jesucristo, para que tengas vida y la tengas en abundancia. Gloria eterna. Pero en este llamamiento que Dios llama a su gente, podemos darnos a entender que también Cristo dijo, muchos son llamados y pocos, ¿qué? Los escogidos, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno se pone a pensar, o sea, primeramente Dios me llamó, ok, perfecto. ¿Cómo sé que me llamó? O sea, entendí el Evangelio, ¿verdad? No, yo no sabía nada de esto, pero ahora sé que cuando yo obedecí el Evangelio, Dios me dio la oportunidad de nacer de nuevo. Y después de ahí, ¿cómo sé que voy a ser escogido? Hay una escalerita, para mí hay una escalerita muy interesante, no sé si la apunté aquí, la voy a leer, aunque después más adelante ya no la voy a leer, pero vamos a ver esa escalerita porque estamos hablando de Efesios 1:22, que Dios nos abra ese entendimiento, ¿verdad? Vamos a primeramente a leer la escritura, Efesios 1:22. ¿Esos sí pues usarlos? Sí. Claro que sí, se rentan por $1 la hora. En Efesios capítulo 1, el versículo 22. Pégales una lavadita porque creo que están medio sucios. Dice, vamos a leerlo, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahí nos quedamos. Pero estoy hablando del tema de que nuestro Señor, cuando ya nos llamó a nosotros, tenemos una cabeza, que es Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es las instrucciones, es espíritu, todo lo que necesitamos para poder alcanzar esa gloria eterna, Él ya nos la entregó. Aquí está ya. Entonces, nosotros dentro de la iglesia tenemos ese propósito. Pero ahorita les digo, hay gente dentro de la iglesia que no tiene ese propósito, tienen otro propósito, ¿sabe por qué? Y están ahí por muchos años, a lo mejor algún día despiertan, ¿verdad? Pero a veces nunca despiertan. Pero yo debo de entender eso yo, que el propósito mío es crecer espiritualmente. Y esa es una escalerita, vamos a leerlo, segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a ver qué dice esa escalerita. Con esa no hay pierde, con esa escalerita no va a haber pierde porque tú ya estás comprendiendo qué es lo que debes de hacer. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, luego dice lo primero. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud,
a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosamente entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque para vosotras las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Observen, después de mi bautizo, que yo tuve fe en el Señor, yo tengo que añadirle virtud. Es una etapa, especialmente aquellos que no tenemos ninguna virtud, aquellos que somos un poco así medios, ¿cómo se puede decir? Pues somos, ¿cómo se dice la palabra? Desconsiderados. No consideramos a nadie. Somos gente áspera, malhumorientos, iracundos, enojones. Todo nos molesta, todo. Pero cuando una persona es de fe, fíjate lo que te digo, te dice la fe, sé virtuoso, sé considerado, ayuda, ¿verdad? No me gusta porque mi carne no quiere, pero es un mandamiento. Añádele, por favor, añádele. Platicaba con esta persona que vino el domingo, le digo, es que muchas veces nosotros mismos predicamos el evangelio hasta con la actitud, ¿me explico? O sea, por ejemplo, si viene un invitado y ve caras así todas molestas o así, pues esa persona no está predicando el evangelio. Quién sabe que estará predicando, pero el evangelio no está predicando, porque trae una cara así de me choca. O sea, bien, supuestamente nosotros cuando viene una persona deberíamos decir, mira, te invitamos, tenemos un curso bíblico, si quieres estudiar la Biblia, o sea, bien hospitalarios, ¿no? Pero bueno, lo primero que tengo que entender es tener añadirle a mi fe virtud, y luego ¿qué? Conocimiento. Es muy importante el conocimiento. La palabra de Dios espiritual hay que añadirla. Estoy hablando del conocimiento espiritual del Nuevo Testamento, porque pues para aprendernos todo el Viejo Testamento hay muchas historias, eso no me las sé, pero del conocimiento que habla aquí está hablando del conocimiento espiritual, eso sí lo podemos aprender. Aprenderlo y que tratemos de llevarlo adelante, ¿no? Porque, por ejemplo, llega este hermano que ya tiene más de 20 años dentro del Evangelio y ahora está teniendo problemas. O sea, vienes a hablar conmigo sobre un tema de problema, le empiezo a preguntar, oye, antes de hablar de este problema, porque usted me está llamando a mí para ayudarlo, ¿no? ¿Para qué te puedo ayudar, verdad? Sí. Antes de hablar de esto, te voy a hacer una pregunta, hermano, sí. Dime los componentes del Evangelio. Resurrección y vida, o sea, 20 años, hermano, en el Evangelio. Cada cuando estudias la Biblia, ¿no? 20 años, y todo está. Según él dentro de la iglesia. O sea, lo básico, virtud y conocimiento, señores, lo básico. No estamos hablando de todavía de cosas más adelante. Primero, lo ser virtuoso dentro de la iglesia, ser acomedido, ayudador, es un mandamiento, servir. ¿Te acuerdas cuando Cristo le lavó los pies a quién? A Pedro, ¿te acuerdas? Y no, Señor, mira que no me los laves. Si no me dejas hacer esto, no tienes parte en el reino de Dios. Aparte, el Hijo del Hombre no vino a que le sirvan, sino que vino, ¿qué? A servir. Estamos entendiendo, o sea, si yo estoy dentro de la iglesia, mi propósito tiene que tener esta escalerita: servir, conocimiento. Y después, fíjate lo que te voy a decir, a ese conocimiento, lo que viene después, le vamos a llamar esto. Vamos a Efesios 6:10. Efesios 6:10. Efesios capítulo 6, versículo 10. Vamos a ver esto, mira lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, ¿qué significa fortalecerte en el Señor? En el conocimiento. Y entonces, ¿qué significa fortalecerme también en el poder de su fuerza? El amor, que es lo que sigue adelante. Porque fíjate, regreso otra vez a 2 de Pedro, capítulo 1. Después del conocimiento viene lo demás. Ahí te va. A la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento empieza dominio, ¿qué? Propio. Ahí está otra cosa muy interesante. Ahí está el poder de la fuerza. ¿Cómo dominas este animal? ¿Cómo dominan el hombre carnal?
O sea, ¿cómo dominan las adicciones? Las borracheras, el cigarro, la marihuana, todos son puros malos hábitos. ¿Cómo dominas la pornografía? ¿Cómo dominas los deseos carnales, la lascivia? ¿Cómo dominas la ira, el coraje? ¿Cómo lo dominas? Si no tienes el poder de su fuerza. Si inclusive no tienes ni la intención de hacerlo porque no eres una persona virtuosa y menos estudias la Biblia. Entonces aquí el problema es que después de 20 años vienes a mí a preguntarme cómo te voy a ayudar. Pues ¿cómo te ayudo? Ni cómo ayudarte. Porque no llevas la escalerita, hay que estudiar, hay que tener la fe, hay que ser virtuoso, hay que trabajar en la iglesia, llevar hey, mira el hermano, o sea, tienes que luchar por estas, ¿cómo se pueden llamar? Pasos que debes de hacer. Entonces, viene el dominio propio, hermano. Eso es una batalla, dominarnos. La lengua, los ojos, la altivez, todas esas cosas, el deseo carnal. ¿Cómo lo dominas? Con el poder de su fuerza. ¿Por qué lo dominas? Porque eres una persona de fe. ¿Sí me explico? Dice Dios a ver qué dice, ¿quién se acuerda que dice Gálatas 6, 7 y 8? Y lo dice muy claritamente Dios. ¿Quién se acuerda? No os engañéis. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. O sea, Dios te está diciendo a ti, hermano, te está diciendo, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Que quieras tratar de esconderte de Él, no puedas. No podemos escondernos de Él. ¿Estamos de acuerdo? No te puedes esconder de Dios. Y te dice, no, mira, hasta yo siento mucho amor ahí lo que dice el Padre. Dice, no te engañes. Yo no puedo ser burlado, dice el Señor. ¿Verdad? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. O sea, yo no sé en qué manera estoy pensando yo que puedo estar dentro de la iglesia o fuera de la iglesia y estar haciendo todas las tonterías que yo quiera. Pensando pensamientos inicuos, pensamientos impíos, pensando en cosas nomás materiales, haciendo cosas de la carne, y que el día de mañana quiera que Dios me salve cuando llegue yo a un momento de mi necesidad. Ay, Señor, así sálvame. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. O sea, ¿cómo crees que Dios te va a dar? ¿Cómo Dios te va a dar? Por ejemplo, en un árbol de aguacates, ¿quieres que te dé naranjas? No va a pasar eso, hermano. Por eso Dios te dice, no te burles, yo no voy a poder cambiar, no se puede cambiar. Tú has sembrado todo eso, me explico, tú has sembrado todo eso toda tu vida, vas a cosechar eso. Por eso aquí se está diciendo el Señor, lo que tienes que llevar es esa escalerita. Después viene dominio propio. ¿Qué sigue, hermano? Al dominio propio, entonces viene la paciencia. Ahí está, la paciencia es muy importante. Tolerancia, paciencia. Y a la paciencia tenemos que tener piedad. Tenemos que empezar a tener misericordia. Eso es, si no llevo nada de esto, menos tengo misericordia ni de mí ni de los demás. Porque para que tú tengas misericordia de otros, primero tienes que tener misericordia de ti. ¿Sí me explico? O sea, yo tengo que entender, Señor, yo quiero que yo tenga misericordia. Tengo misericordia de mí, yo puedo tener misericordia de los demás. Si no, no puedo. Ni yo me quiero. Ahí está donde dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Siempre la misericordia de Dios. A la misericordia empezamos a añadirle afecto fraternal. Es que yo creo que a lo mejor nadie quiere llegar a ese afecto fraternal. ¿Qué es afecto fraternal, hermana? ¿Cómo? El amor entre hermanos. El amor entre hermanos. El afecto fraternal en nosotros. Ahorita le decía a la hermana que yo tengo 13 hermanos. Yo nomás a mi hermana, a dos, no sé, aquí está, y la mayor y la menor casi tengo más contacto. Pero con los demás ya no. ¿Por qué? Porque cuando me invitaban a sus fiestas, yo siempre les predicaba el evangelio. Cualquiera empezábamos platicando, es que Cristo dijo esto. Ya vas a empezar tú. Bueno, pues ¿de qué quieren hablar? ¿De tonterías? Yo no estoy para hablar tonterías. No tengo ni tiempo para hablar tonterías. Esas tonterías yo las viví hace mucho tiempo y ¿sabes una cosa? Me fastidié de esas tonterías. Cuando me juntaba con mis amigos y mis hermanos, era la misma historia tonta e ignorante de los ignorantes y arrogantes hombres que hablan nomás puras tonterías sin saber nada.
que voy a ¿viste ese carro Ferrari? 17 válvulas, 5, ¿sabe qué? Oye, aquel, ni bicicleta tiene este compadre y está hablando de estas cosas. Como que yo miraba que no hablaban una cosa con los pies en la tierra, caramba. Oigan, ¿qué van a hacer en su futuro? Que ahí viene, es que yo acá, o sea, todos los amigos están fracasados, con diabetes, todos cateados, todos. Porque eso es lo que se alimentaban, de esas tonterías nada más. Entonces yo les hablaba a mi hermana, oye hermana, y empezaba, oye hermana, pues ¿qué tú no crees en Dios? Sí, pues te estoy hablando de cosas de Dios. ¿O qué quieres quitarme tarugada y media o qué? No, pues, unos lo aceptaron, otros me echaron para afuera. Ya no le invites a ese, no le invites a ese porque ese nomás viene a amargar la fiesta. Bueno, pues no me inviten. Entonces, ¿dónde ando buscando mi familia, hermana? Dígame, ¿dónde ando buscando mi familia? Aquí no. Bueno, predicándoles el evangelio, claro. Pero lo que voy es que cuando estamos aquí, hermanos, cuando tú vas a esta escalerita que estoy hablando, pues te vas a topar con afecto fraternal. Vas a toparte que aquí tenemos a mi madre, a mi padre espiritual, a toda mi familia. Y que si yo hago un banquete o hago una comida, hermanos, les tengo esto, vamos a comer, tú sabes, les invito para acá, hermanos, no tengo a nadie más. Pero es importante que la persona lleve esta escalerita. Dice afecto fraternal, y al afecto fraternal, ¿qué? Amor. O sea, ¿cuándo vamos a llegar a esa escalerita? Dice el Espíritu, porque si estas cosas están en ti, o sea, si esas cosas están en tu punto, esa es mi meta, ¿no? Esta es mi meta. Yo tengo esta meta, hermano, yo quiero crecer en la iglesia. Ya no quiero, ya me enfadé llega el Pancho y me dice, ya me enfadé del mundo. Ok, tengo esta meta. Tengo esta meta, el mundo ya, no me interesa, pues. Todavía, yo les digo una cosa, cuando yo me bauticé, les he dicho varias veces, cuando yo me bauticé, yo sí quería regresar para atrás. Como que dije, ay, ¿dónde me metí? Y todas estas cosas venían de mi carne. Ay, ¿dónde me metí? No, ya la regué, ya bautizado y casado, ya no tengo salida. Y les digo que era una cosa horrible. Ya sé lo que voy a hacer. Dije, me voy para Nebraska. No, me voy para Alaska. Me voy para otro lugar. Allá ya los que les prediqué, ya ni les voy a, porque luego empecé a predicar la palabra a todo el mundo. Y dije, me voy para allá, ya no me van a ver ya. Y luego venía la palabra, y Dios no está allá. ¿Sabes una cosa? Yo creo que yo sentí un poquito lo que sentía Jonás. A Jonás lo mandaron a predicar y Jonás dijo, no, yo me voy mejor para otro lado. Entonces cuando yo entendí, ¿a dónde voy? Ahí está Dios también. ¿Qué es lo que me hace falta hacer, hermano? Ya te casaste, ya te bautizaste, ¿qué tienes que hacer ahora? ¿Cómo? Hey, tú firmaste, tú hablaste, cuando tú te bautizas es un contrato que hiciste con Dios y de Dios no te vas a burlar, tampoco te vas a burlar del matrimonio, tampoco te puedes burlar de cuando compras un carro, tú pagas tu carro, lo tienes que pagar, no puedes salirte de la palabra y de las firmadas, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué hacía? Mejor me ponía a orar. Ok, Señor, pues dame pues ese amor que necesito para vivir en esta vida, no puedo sin ti. Yo creo que eso es lo que quería Dios en el desierto, hermana. Cuando el pueblo de Israel tenía sed, ¿qué hacían? ¿Sabes lo que hacían? Se enojaban contra Moisés, murmuraban contra Moisés. Nos trajiste aquí al desierto a morirnos de sed. No, ¿qué te costaba habernos dejado allá en el río Nilo? Ahí estábamos cerca del río, ahí hubiéramos tomado agua. Pero no, nos sacaste para acá a morirnos de sed. No, hasta Moisés se enojó, yo hasta me enojo también. Digo, pueblo rebelde, ¿acaso yo y mi hermano nos tenemos que dar de beber? También pecó Moisés. Pero ¿qué es lo que esperaba Dios que hicieran, hermano? Que oraran, que le pidieran a Dios. Si Dios es que da el agua, Dios es el que te da todas las bendiciones, ¿por qué no te inclinas y le pides a Dios que te lo dé? En vez de estar murmurando y quejándote. Aquella mujer Ana, ¿te acuerdas de esta Ana, la que no podía tener hijos? ¿Cómo estaba ella orando en el templo? Casi como si estuviera borracha, porque el predicador dijo, mujer borracha, ¿qué estás haciendo? Oraba como si estuviera borracha. Él dijo, no estoy borracha. Le oraba a Dios para que Dios le diera, ¿qué? Un hijo. Pero así es, hermano, tenemos un deber para estar dentro de la iglesia, o para que Dios pueda ayudarnos a entender estas cosas, que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, significa que todo está bajo control de Cristo. Todo está bajo control. Y no pasa nada.
no pasa absolutamente nada. O el Espíritu Santo no se mueve nada que pase, nada que Él no sepa. Todo el conocimiento pleno, toda la sabiduría, desde lo alto, todo se lo dio por cabeza a la iglesia. Y sobre todas las cosas que son necesarias para el conocimiento y la salvación del alma. Y eso es muy importante porque en la iglesia tenemos todo el conocimiento. A mí, muy gente me pregunta y me dice, oye, ¿se va a soltar la tercera guerra mundial ahora que cuando empezó lo de Ucrania? No te preocupes. ¿Cómo no? No te preocupes. No, pero no te preocupes, le dije Jesús. Y todo lo que he dicho es cierto. No pasa nada, le dije. Oye, acá, no te preocupes. No va a pasar nada, nomás son puros lenguas largas toda la bola de ellos. Porque por mí que se pudre el mundo. Pero la Biblia dice que el mundo no se va a acabar por el hombre. El mundo se va a acabar ¿cómo? Como fuego. O sea, no te preocupes. No, pero que Rusia va a echar bombas nucleares y que cae, que acá. No te preocupes, el mundo no lo va a destruir el hombre. Pase lo que pase, dice Dios que Él va a venir como ladrón en la noche y que va a destruir todas las cosas, van a ser quemadas, todas las cosas, todos los elementos que están en la tierra serán quemados. O sea, no te preocupes. Y todo eso viene porque Dios nos lo ha dado a nosotros, ese conocimiento para saber. Y Dios nos ha dado todas estas cosas para que podamos estar prevenidos para todo. Hechos 20:27, ¿qué dice ahí? Hechos 20:27. Hechos 20:27. Dice, porque no he rehuido a darles todo, porque no he rehuido a anunciarles todo el consejo de Dios. O sea, en otras palabras es, mi Padre me ha dejado todo el conocimiento para que yo regrese con Él. ¿Entendiste? Yo soy su hijo. Y Dios ya me dejó todo listo para que yo pueda regresar con Él. Ese consejo es lo que acabamos de estudiar, la escalerita que debo de aprender. ¿Sí? Debo de aprender esos mandamientos para poder llegar otra vez con mi Dios. Efesios 1:23. Vamos a leerla así rápidamente. Efesios 1:23. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahí está. Jesucristo nos ha enseñado que Él nos ha llenado de todo contentamiento, las cosas materiales, las cosas espirituales, todas, Él ha llenado todo el consejo, la sabiduría, al menos lo necesario para poder entender. Porque hay veces que te preguntan, oye, ¿quién creó a Dios? No sé. Yo no sé quién creó a Dios. Hacen preguntas así como que, por eso se llama Dios, porque Él es lo máximo, es un creador. Y todo, ¿y cómo es Dios, hermano? Cristo vino a decirle que Dios a la samaritana, anoche estudiamos eso, ¿te acuerdas? Que Cristo le dice a la samaritana, ¿Dios qué? Dios es espíritu. Y Él busca a los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y esa mujer samaritana, les dije, ¿sabes por qué Él habló con ella? Porque ella era una mujer que iba a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esa mujer, cuando Cristo le dijo lo que ella tenía, dijo, tú eres profeta, le dijo. Y le empezó a hacer todas las preguntas que ella necesitaba y Cristo le contestó todas las respuestas. Y le dijo ella, yo sé que cuando venga el Mesías, él nos va a ¿qué? Nos va a explicar todo. Le dijo, yo soy el Mesías. Inmediatamente ella creyó en Él. No dudó, no se la jugó, digo. Y fue y le dijo a toda su nación ahí, los samaritanos. Los samaritanos eran primos de los judíos, no más que los judíos no los querían, porque los samaritanos se habían metido, allá eran como entre judíos y gentiles, por eso decían, esta es otra raza. Creo inclusive de esa nación así era o así trataron a ¿cómo se llama el ese que mató a su hija? Jefte, el que dijo, si me das la victoria, Señor, yo sacrificaré
en la avenida, al primero de mi casa que me venga a recibir, yo lo sacrificaré para ti. Y fue su hija. Por eso no lo querían a él, pero es que él se había metido, su mamá era una prostituta y no lo querían ahí los judíos no lo querían. Así también a los samaritanos no los querían. Pero también Jesucristo venía por ellos, porque también eran de la nación de Israel. Y esa mujer era una verdadera adoradora. El designio y el propósito del hombre en la tierra está en la iglesia, no fuera. No está fuera. El hermano cuando me enseñó el curso bíblico decía que había un joven muy inteligente que salió con una inteligencia muy grande. Ahora dicen que como que chequean su escala de inteligencia, ¿no? Y que, que este tiene punto aquí. Yo no entiendo nada de eso. Me dicen que yo más pienso que cualquier joven que quiere ser inteligente puede ser inteligente. Nada más que lo que pasa es que la inteligencia también es una especie de ejercicio que tienes que hacer y los jóvenes, mira, no quieren hacer nada. Pero que este chamaquito tenía una inteligencia muy grande y lo invitaron a Nueva York a unas conferencias de los grandes científicos del mundo. Y cuando él salió de esa conferencia, le preguntaron que qué le había parecido a él estas conferencias, ¿no? Y dijo, pues estuvieron muy buenas, pero nadie me contesta mis 3 preguntas que yo tengo. Oh, sí, ¿cuáles son esas preguntas? ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo en la tierra? ¿Y a dónde voy? Ningún libro, en los libros más grandes de las bibliotecas de las universidades, en todo el mundo no te van a dar esa respuesta. Solamente en la iglesia vas a encontrar esa respuesta. ¿Quién eres? Eres un hijo de Dios. ¿Qué estás haciendo aquí? Tienes que vivir en el Evangelio. ¿A dónde vas? A las moradas eternas. Dios está preparado un lugar para ti, pero no es en este mundo. Es algo mucho mejor que este mundo, como le dijeron aquí, cuando aquellos le preguntaron, ¿de quién va a ser mujer esta? Y les dijo, erráis las escrituras y el poder de Dios. Esta generación se da en matrimonio, tienen hijos, viven en la carne, pero allá van a ser como ¿qué? Como ángeles. Así es que tenemos que entender que Dios le ha dado al hombre todo lo necesario para que pueda entender su propósito, pero debe ser aquí en la iglesia y en la iglesia de Cristo. Y les voy a platicar lo que platiqué con un señor que se llama Ron. Él ha ido a las iglesias, y se los digo a ustedes nomás para que no se levante mucho el cuello. Él me dijo, mira Camilo, yo he ido a iglesias de Cristo a Casa Grande y voy a otro lugar, pero me gusta ir donde ustedes, me gusta aquí donde usted está, como que veo más honestidad, más amistad. Allá en Casa Grande dijo, noto algo raro en esa iglesia. Y luego también a la otra dijo, noto algo raro, dijo, no sé qué será, pero me gusta más aquí. Pero dice, pero la iglesia de Cristo, dijo, surgió en 1830, como dice que quién la levantó, porque te metes tú al Google, dices, ¿en qué año, verdad? Surgió la iglesia de Cristo. Dice que en 1800 o 1600 por allá, ¿no? Digo, y yo le dije, ¿tienes razón? Le dije, no surgió, se restableció, pero no surgió. Y le expliqué una explicación que me dio hasta las gracias, le dije, dale gracias a Dios. En Hechos 2, año 33, Jerusalén, Señor. Por primera vez, dice la Biblia, que Pedro predicó el primer sermón evangélico. Y allí, terminando su sermón evangélico, les predicó a los judíos que le habían preguntado qué debemos de hacer. Pedro les dijo, arrepentíos. 3,000 judíos dejaron el judaísmo para ser parte de esta asamblea, ¿verdad? Y ahí mismo en Hechos 2:47 vas a encontrar por primera vez la palabra iglesia. Así que los que se añadieron eran como 3,000 y alababan a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser ¿qué? Salvos. ¿Qué año es este, hermano? Año 33, Jerusalén. Primera de Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento, el cual ya está puesto, el cual es Cristo. Él es la roca de la fundación. Pero espérame, tenía que venir la apostasía. El apóstol Pablo ya había hablado de esta apostasía. ¿Se acuerdan de qué escritura está lo de la apostasía? Primera de Timoteo 4:1 al 3. Dice la palabra de Dios, le dije, el Espíritu dice claramente, el Espíritu de Dios dice claramente que algunos van a apostatar de la fe. O sea, van a dejar la verdad para escuchar mentiras. Van a dejar el Nuevo Testamento para escuchar mentiras, porque teniendo cauterizada la conciencia, dice la Biblia,
Mandarán, ahí hay dos doctrinas que son doctrinas de demonios. Hay dos. Prohibirán casarse. ¿Y la otra? Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó con acción de gracias. Dos doctrinas que son doctrinas de demonios. La número 1, prohíben casarse. La número 2, prohíben ciertos alimentos que debes de comer. Si en primera de Timoteo 4:1 vamos a decir que era el año 60, 70, todavía no existía esa iglesia, nomás está diciendo que van a venir doctrinas de demonios. Entonces, esta iglesia surge en el año 325, que le llaman la Gran Ramera o la Babilonia. Esta iglesia fue la que prohibió que los hombres se casaran, que se hicieran sacerdotes, que no se casen. Y las mujeres tampoco se casan, las mujeres son las que andan vendiendo el rompope. Entonces, ahí tenemos dos doctrinas. Ahí lo que hace nuestro Señor, dice, esta es la verdad, año 33. El año 150, aquí es un problema grande, empezó. Los ancianos de diferentes iglesias, sin ninguna escritura bíblica, se empezaron a juntar. Creo que le llamaban el credo de Liceas. Ahí se juntaron. Y ahí nombraron a un obispo. Le llamaron el obispo. Ese es un error garrafal. Poner a un solo líder. Se le va una cabezota a ese camarada que no tiene ni idea. Entonces, ahí ellos hicieron ese credo. Pero en el año 325, Dios le permite a Satanás, haz tu iglesia. Esta es la verdad. Ahí está la apostasía. Pero la palabra estaba todavía viva, como semilla. Aquí está la palabra. Jesús dijo, pasarán los cielos, pasará tierra, pero mis palabras no pasarán, le dije a Aarón. Entonces, año 325, la iglesia se establece, la iglesia romana. En ese año, desde el 325 hasta como el 1200, hubo una oscuridad horrible, hermanos. La tecnología no avanzó, todo se fue para abajo. Se llamó la edad medieval, una cosa horrible, pues, mucha ignorancia. Los mismos romanos querían conquistar porque en el año 600, cuando sale el primer papa, salió la iglesia musulmana y peleaban contra los árabes, nunca pudieron contra ellos. Los musulmanes crecieron todavía más en África, en Asia, por todos lados, pero nunca lo pudieron conquistar. Después de ahí se vino la reforma, se llama ¿cómo? Antes de eso, la revolución industrial. Se empezó a inventar el vapor, las máquinas, los valeros. En ese preciso momento empiezan a surgir muchas religiones. En Inglaterra se divide la iglesia de Inglaterra con la iglesia de Roma, se llama la iglesia angelical, no tiene nada que ver, pero ya las monjas sí pueden hacer misas, también hay sacerdotes, pero no tienen que ver. Antes ya se había dividido la iglesia ortodoxa griega, la que es los rusos, se partió a la mitad la iglesia. Después de ahí, en cada país surgían iglesias. En Inglaterra surgieron mucho. En Alemania, el que es el padre del protestantismo, Martín Lutero. Yo no sabía que este negrito Martín Lutero tiene que ver con ese Lutero, que así su mamá le puso por él. El que mataron, el que asesinaron, tiene que ver con Lutero. Y le dije, pero hoy te va, le dije, lo que tú acabas de decir es cierto. En el tiempo que tú mencionas, muchos líderes religiosos, al ver tanta confusión, que la Biblia no habla de división. La Biblia no está hablando de división, la Biblia habla de unidad. Ellos decían, ¿por qué no regresamos a lo básico? ¿Qué es lo básico, hermano? Lo que Cristo estableció. ¿Por qué no seguimos a las enseñanzas de Cristo nada más? Y nos quitamos. Y le dije, ¿a quién le dieron el honor ellos? Y esta gente no se conocía. Unos vivían en Rusia, en Estados Unidos, en América, por todos lados. Leyendo la Biblia. Mira, una persona sola leyendo la Biblia puede ser que Dios le abra el entendimiento y pueda entender que nada más existe una iglesia. ¿Cuántas arcas surgieron en el Viejo Testamento? ¿Cuántas arcas Dios le hizo para que salvaran? Una. Es que nada más hay una vereda, nada más hay un camino. Dios no hace un camino para ti, un camino para ti, un camino para todos, no lo hace. Es un solo camino. Es una sola iglesia. Y cuando ellos levantaron otra vez, ¿a quién le pusieron? ¿A qué nombre le pusieron la iglesia? Le dieron el honor y la gloria ¿a quién? A Cristo. No, la iglesia es de Cristo. Así dice su palabra. Y dice Pablo también, Colosenses 3:17, que todo lo que hagas, sea de hecho o de palabra, debe ser el nombre de ¿quién? De Cristo. A mí me suena, cuando me empezaron a enseñar, me sonaba muy, muy lógico.
Pero lo chistoso es de que tú pones la iglesia de Cristo y la gente no viene. Pero le pones la iglesia de San Martín de Porres y van a ir. La iglesia de Santa Cecilia sí van a ir y va a ir mucha gente ahí. Cualquier otra iglesia que le pongas van a ir, pero si se le ponemos el nombre glorioso de Cristo, no quieren. No quieren. La iglesia bautista que dicen que aceptan a Cristo en su corazón, no aceptan el nombre de Cristo. Cuando yo digo nombre de Cristo, ¿a qué me refiero, hermano? Su autoridad. Es la diferencia entre creer en un Cristo y en otro Cristo. Entonces ya le dije, entonces estas personas volvieron a restablecer, porque ya hablaba Apocalipsis de eso, de los 1260 días. Y esos 1260 días, dijo Ezequiel, se dará día por año. Entonces se estuvo tapada por 1260 años la iglesia de Cristo. Pero estaba la semilla. Y volvió a surgir como el año 1560, no sé, pero que surgió. Es cuando Satanás se le amarró. Y ya no pudo engañar a la gente. Por un tiempo ya no pudo. ¿Por qué? Porque en ese mismo año o en ese mismo tiempo la Biblia se empezó a hacer en todos los idiomas. Gutenberg inventó la imprenta, porque la iglesia agarraba las Biblias y las quemaba. No quería que nadie las leyera. Ellos eran los únicos que podían leerla. Si tú tenías una Biblia en ese tiempo eras un criminal. Entonces cuando empiezan a quitar las Biblias, porque se empieza a salir la gente, se inventa la imprenta y la Biblia empieza a predicarse. El rey de Inglaterra la hace en inglés, el luterano en alemán, y se empieza a dar Biblias por todos lados. Entonces, en ese momento, dice Apocalipsis, no sé si es el 20 o el 18, Satanás queda atorado, no puede engañar a la gente, ya la gente tiene su Biblia, no los puedes engañar. Pero dice que lo va a soltar otro poco de tiempo, porque le queda muy poco tiempo. Ya está suelto otra vez. Satanás otra vez está engañando a toda la gente otra vez. Y decía el hermano que él creía fue en 1960 cuando otra vez esta iglesia, ¿sabes lo que dijo? Cuando la iglesia, esta apostata, cuando se dividieron las iglesias por Estado, decía la iglesia que todos eran herejes, que todas las iglesias que no pertenecían a la iglesia romana católica decían que eran herejes, todos eran herejes, son malditos. Pero en 1960 el papa que asesinaron dijo, si todas salieron de nosotros, debemos de tener un convivio con ellas. Somos hermanos, salieron de nosotros, estaban con nosotros. Eso destapó la cabeza de muchos creyentes. Y lo mataron a ese papa. Entonces, cuando otra vez el diablo empezó a engañar, mucha gente es lo que cree. Oh, todas las iglesias están bien. Mi abuela decía, hijo, es la misma gata, nada más que revolcada, mijo. Entonces, hasta allá llegó la creencia. Le dije, no, Cristo no se confunde. Cristo levantó una iglesia. ¿Y sabes quién es la iglesia? Cristo me levantó de la muerte ahorita, como decía el hermano. Una vez les platicé un cuñado mío que recién yo bautizado, yo tenía apenas 2 meses. Me invitaba a una fiesta allá al parque, me acuerdo en el rodeo. Traían su Bud Light. Entonces ahí con su Bud Light. Y luego llegando, cuñado, una Bud Light, cuñado, una Bud Light. Le digo, no, gracias a Dios, no tomo. Luego yo les dije, yo les puse el otro, yo no tomo. Soy cristiano. Eso no tiene nada que ver. Estás mal, estás equivocado, hijo. La iglesia no tiene nada que ver. Uno con Dios. Uno directamente con Dios, hijo. Y le decía al otro, que era su otro cuñado, que sí estaba yendo a otra iglesia. ¿Verdad, cuñado? Que nomás un... Pues sí. Y yo volteé, sí, dice uno con Dios. Mira, yo estuve ahí. Mira. Yo estuve en esa iglesia, pero no, mira, uno con Dios nada más, es todo lo que necesitas. La iglesia no es importante. Uno y Dios. Y yo le dije, pues mira, cuñado, pues si la iglesia no es importante para ti, para Cristo fue tan importante que dio la vida por nosotros. Y si la iglesia no es importante para ti, la Biblia dice que la iglesia es su cuerpo y que Él es la cabeza. Y uno puede ver a Cristo sin cabeza, tiene un cuerpo. La iglesia es tan importante porque yo soy la iglesia y dio la vida por mí. Así que si para ti no es importante, bueno, pues es tu problema. Pero para Dios o Cristo fue muy importante porque de tal manera amó Dios al mundo. Y se quedó callada, todo con su cheve así. Se va como el perro entre las patas así. Y llega el otro y me dice, ay, tú sí sabes. Pues si me extrañas, ¿cuántos años tienes tú ahí que no sabes nada? ¿Qué te enseñan ahí esos maestros? No, pura emoción, hermano. Pero nosotros estamos dentro de la iglesia y Dios nos ha dado este propósito eterno.
de todas las cosas. Ya si yo no lo quiero aceptar o yo lo desperdicio, pues ni modo. Pero todo el consejo eterno para este presente, futuro y eterno está aquí. Aquí está todo el consejo. Nada más que, como te digo, ahorita nos opacan muchas cosas el mundo, pero aquí está todo. Vamos a Efesios capítulo 2 del 1 al 3 ahora. Efesios capítulo 2 del 1 al 3. Ahí vamos a cambiar al segundo capítulo. Ahora, de aquí viene lo bueno. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, aquí es lo interesante, ¿no? Cómo poder creer estas cosas tan importantes. Él me dio vida. Ya no es una vida física, es una vida espiritual. Nos la ha dado, nos la entregó. Y la debemos de estar apreciando, la vida espiritual. ¿Y cómo la hacemos? Alimentándonos espiritualmente. Cada vez que se pueda, haciendo oración. Dice el hermano, cómo todos los días buscamos cómo agradar a Dios, es en esta vida espiritual, porque solamente el creyente puede entender esto. Dios me sacó de mi ignorancia. Y tengo una predicación que quiero hacer porque me gustó mucho, y le dije así más o menos, de que como la Biblia dice que el mundo está bajo el maligno, ¿no? O sea, tenemos el mundo controlando al mundo, ¿verdad? Entonces, en el mundo hay mucha maldad, el hombre es parte de esta maldad, ¿verdad? O sea, eso lo entendemos. Entonces, ¿cómo Dios actúa? Dios no va a actuar nunca. O sea, el mundo sigue su curso. ¿Estamos de acuerdo? El abismo, que es el infierno, es para el diablo, ¿verdad? O sea, es el diablo. Pero todo el mundo, ¿de quién dicen que es el mundo? Del maligno. Primera de Juan 5:19. El mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. O sea, el mundo entero se guía por este espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Entonces le dije yo, ayer estaba el nieto de la hermana Celina y le agarro la cabecita y le digo, si este niño, por ejemplo, ahorita, ¿ya conoces qué es el pecado? Y así, pues más o menos, más que menos o menos que más. No, pues más o menos. Bueno, o sea, me dice que ya sabe más o menos. Dije, cuando él practica el pecado, ¿verdad? Porque lo va a hacer, va a ir al pecado, ya es parte de de este mundo maligno. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si él nunca invoca a Dios, si él nunca le pide a Dios, si él nunca implora a Dios que, Señor, enséñame tu camino, a dónde voy, qué hago, Dios nunca lo va a buscar a él tampoco. La Biblia dice que Dios mira a los hombres de la tierra a ver si hay un entendido por ahí, que lo busque, que busque sabiduría, que busque entendimiento. Pero el mundo está tan metido en lo terrenal que el mundo piensa, en nuestro engaño pensamos que esto es todo. Aquí es todo lo que necesitamos, tenemos cheves, tenemos todo. Y luego hasta le dices, oye, el mundo se va a acabar, pues hay que darle vuelo en el hacha, pues se va a acabar. Es todo lo que ellos piensan, porque no hay más. El espíritu de Satanás los tiene controlados, pues. Entonces, ¿Dios los va a sacar? Claro que no. Al menos que tú implores a Dios, que tú lo busques. Si no, no te va a sacar. Y te espera lo que te va a esperar. No hay problema. Lo que le espera al diablo, de acuerdo a la Biblia, es un abismo, un lugar donde ya no hay vida. Es un lugar donde vas a estar eternamente ahí, como yo no sé cómo va a estar ahí la cosa, ni idea tengo. Pero entonces, cuando nosotros podemos entender eso, ¿verdad? Que antes estábamos bajo este control. El príncipe del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos ¿de qué? De desobediencia. En los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo esa corriente, porque siempre estábamos con los deseos de la carne. Nada más haciendo las obras de la carne. Oye, ¿qué hay que hacer el domingo? ¿Qué hay que hacer el sábado? Hay pachanga, hay que pagar la casa, hay que pagar la aseguranza. Todo nada más pensando en las cosas de la carne. Y dice la Biblia que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sabes dónde está el fracaso en ellos? Y yo lo he visto por todos lados. En que con el tiempo todo se cae. Tarde o temprano se cae. Se construye una cosa sobre arena. Se está construyendo. El hombre piensa, ay, voy a casar, voy a tener esto. Nunca invoca a Dios para pedirle sabiduría. ¿Y qué pasa después?
todo se va. Todos sus años de trabajo, toda su vida de trabajo, tenemos a las personas ahí en asilo, tenemos gente viejita, todos amargados, todos destruidos. Y deja tú, todavía lo que les espera. Ahí llega mi viejito que me ayuda. Todo el tiempo yo, ay, me duele aquí, me duele allá, y que no aguanto. Le digo, ¿y por qué cuando te echas el cigarro ese no te quejas? No dices nada ahí. Yo cuando me pongo a predicar o cuando hago de la Biblia y mi cuerpo me dice, ay, no estoy pensando, ¿y qué tal cuando andabas dándole igual el hacha? Ahí sí no decías nada, ¿verdad? Hasta te ibas volado y cuando ibas a la fiesta te ibas hasta con tus mejores garras. Pero aquí vienes a la iglesia todo fodongo. Oye, sin ganas. No, así como te ibas allá a los bailes y todo bien peinado y todo arreglado, así también dice la Biblia, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo o presenta tu cuerpo para la justicia. O sea, predica el evangelio con tu actitud. Nos da mucho gusto verlo que haya venido aquí a la iglesia, nos da mucha alegría que nos acompañe en su servicio de oración. No sé en qué podemos ayudarte, si necesitas una oración o estudios bíblicos, yo no sé lo que puedan decirle. Pero bueno, hermano, nuestra vida antes de venir al evangelio, obedecer, era de condenación, de oscuridad. Éramos guiados por la carne, siguiendo sus pasiones. Siempre era eso lo que traíamos. ¿Y sabes lo que estábamos haciendo? Vamos a Romanos 7:5. Romanos 7:5. Dice la Biblia. Ahí te va, Romanos 7:5. Nomás para que tú veas lo que hacíamos antes, ¿no? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto ¿para quién? O sea, imagínate tú en la carne fundando un matrimonio. Por eso que a mí no me cabe cuando me dicen, ay no, pues mis padres se llevaban muy suave. Oh, mis padres fueron la cosa más linda del mundo. Pues está como el zorrito, la zorra. Sus hijos eran los más bellos de todo. Dice, ay, no he visto mis zorritos. Y luego un día se le preguntó, no los he visto. ¿Cómo son tan bien bonitos mis? El cuervo decía, son bien bonitos. Y le dice el zorro, pues yo comí unos pajarracos todos desplumados y parecían calvos. Digo, eran esos. Aquí dice la Biblia claramente que cuando estábamos en la carne, está hablando de todos nosotros, ¿qué es lo que llevábamos fruto? ¿Para qué? Para muerte. Para muerte. O sea, no hay excepción de personas, todos estamos en un cuerpo igual. Todos vivimos en un cuerpo carnal. ¿Y qué es lo que produce el cuerpo carnal? Adulterio, fornicación, envidia, celos, contiendas, decisiones. De ahí te sacó Dios. ¿Por qué me sacó? Pregúntate tú, ¿por qué te sacó de ahí? Porque tú dijiste, le dije a la hermana, es que tú le pediste a Dios. Y sí es cierto, tengo mis estudiantes y les digo, ¿alguno de ustedes antes de estudiar la Biblia hicieron una oración a Dios? ¿Le pidieron algo? Porque ustedes están aquí por esa razón. Todo el tiempo le digo, Señor, mándame a alguien, pero ese alguien ya le pidió algo a Dios. O tuvo un problema y le pidió a Dios. Por eso están aquí. Segunda de Corintios 6:2, y ahí vamos a terminar. Segunda de Corintios 6:2 dice la palabra de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído. Segunda de Corintios 6:2. En tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Fíjate lo que dice la Escritura. Tú tuviste un problema. Tú tuviste un problema, no sé qué tuviste, ese problema tuviste, pero Dios te ayudó, como ayuda a todos. Te socorrió. Te sigues viviendo, sigues de pie, te ayudó, saliste de ese problema. Pero hoy es el día de tu salvación. Hoy Dios quiere darte la salvación, no la rechaces. Porque así es Dios. Dios te ayuda como ayuda a todos, pero ahora te quiere salvar. Porque pregúntale a Dios, ¿acaso Dios quiere la muerte del pecador? ¿Acaso Dios quiere que se condene el pecador? Por eso dice la Biblia que Él amó tanto al mundo. Él quiere que todos los hombres cambien y se arrepientan. Pero esa decisión es tuya. No, Él no te va a obligar, es tu decisión. Nadie se va a meter ahí. Así es que con eso los dejo, con esa invitación. Vamos a entonar el mismo de invitación que nuestro hermano Frank ha escogido.